Era una oscura noche de invierno en el vasto y desolado paisaje de las carreteras de Arizona. Jake, un conductor experimentado, estaba al volante de su robusta camioneta mientras recorría una solitaria carretera en medio de la nada. El reloj marcaba la medianoche y la única compañía de Jake era el sonido monótono de los neumáticos sobre el asfalto y el murmullo del viento. A medida que Jake avanzaba, comenzó a sentir una extraña opresión en el pecho. Una sensación de pesadez y una angustia rodeaban su cuerpo, como si alguien la observara de lejos. Miraba nerviosamente a través del espejo, pero solo veía la oscuridad infinita detrás de él. Decidió ignorar sus inquietantes sensaciones y aceleró para llegar a su destino lo más pronto posible. De repente, el ruido del motor de su camioneta disminuyó gradualmente hasta que quedó en completo silencio. Se había apagado. Jake sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal mientras su camioneta se detenía abruptamente. Intentó arrancar el motor, pero fue en vano. Desconcertado, salió de su vehículo y abrió el capó, pero no encontró ninguna señal de problemas mecánicos. Parecía como si el motor se hubiera apagado, sin ninguna explicación. Jake decidió que lo mejor sería buscar ayuda. Caminó por la carretera en busca de algún signo de civilización. La luna brillaba débilmente entre las nubes, arrojando una luz fantasmal sobre el paisaje. Una neblina un poco densa rodeaba el lugar. Después de caminar durante un rato, divisó a lo lejos una figura oscura y encapuchada, parada junto a la carretera. A medida que Jake se acercaba, notó que la figura tenía un aspecto antinatural. La figura levantó la cabeza lentamente, revelando unos ojos sin vida y brillantes, sin párpados ni iris. Jake sintió un escalofrío recorrer todo su cuerpo, mientras la figura extendía su brazo esquelético y se acercaba a él. Sin pensarlo dos veces, Jake dio media vuelta y corrió hacia su camioneta, pero al llegar quedó atónito al encontrarla completamente cubierta de polvo y telarañas, como si hubiera estado abandonada durante cientos de años. La figura se acercaba rápidamente. Su presencia llenaba el aire con una atmósfera de pura malevolencia y maldad. Desesperado, Jake entró a su camioneta, giró la llave una vez. Para su sorpresa, el motor rugió a vida. Había encendido. Sin embargo, al mirar al frente, notó que la figura estaba cerca y estaba justo a su lado, al lado de su ventana, mirándolo fijamente con sus ojos sin vida. Jake aceleró con todas sus fuerzas, dejando atrás la figura aterradora, mientras conducía a toda velocidad por la carretera solitaria a medianoche. Miraba por el retrovisor, pero la figura ya no estaba allí. Sin embargo, cada vez que Jake pasaba por un poste de luz, podía ver breves destellos de la figura oscura reflejada en el vidrio de su ventana. Finalmente, Jake llegó a una estación de servicio abandonada, donde encontró refugio. Se quedó allí hasta el amanecer, incapaz de quitarse de la mente la terrible aparición que había presenciado. Nunca supo quién o qué era esa figura oscura, pero estaba convencido de que había escapado de algo siniestro o de la misma muerte. Desde entonces, Jake evita conducir solo por carreteras solitarias en medio de la noche. Su experiencia lo ha marcado profundamente, y cada vez que se encuentra en una carretera oscura, no puede evitar mirar constantemente por el retrovisor, con la esperanza de no encontrarse nuevamente con aquella figura de ojos sin vida que lo atormentó aquella fatídica noche de invierno. Era el tiempo de invierno en Alaska, con sus noches infinitamente oscuras, frío extremo y una densa neblina que cubría los paisajes helados. Mark, un repartidor de alimentos, conducía su camioneta a través de una solitaria carretera rodeada de densos bosques.
Eran las horas más oscuras de la noche, y la neblina se había vuelto tan espesa que apenas podía ver unos metros más allá de su vehículo. El aire helado se filtraba por las rendijas de la camioneta, mientras Mark trataba de mantener la calma. La única compañía que tenía era el susurro del viento y el crujido de la nieve bajo las llantas de su camioneta. La tensión aumentaba a medida que avanzaba por la carretera, con la sensación constante de que algo acechaba a su vehículo en la oscuridad del bosque. De repente, la radio de la camioneta se encendió por sí sola. Mark intentó apagarla, pero los controles no respondían. Entonces, de entre la niebla y de aquel inmenso bosque, una voz susurrante y distorsionada emergió lentamente de la nada y le dijo: «Estás en peligro. Huye antes de que sea demasiado tarde». Era una voz con tono lúgubre y ominioso. Los nervios de Mark se desataron mientras luchaba por mantener el control de la camioneta en medio de la neblina y la creciente sensación de terror que recorría su cuerpo. La voz persistía en el radio, susurrando advertencias y amenazas escalofriantes. De repente, la camioneta se detuvo abruptamente. El motor dejó de funcionar, las luces se apagaron, sumiendo a Mark en una total oscuridad. En medio de la nada, con el corazón latiendo con fuerza, salió de la camioneta y se aventuró a inspeccionar el motor. Pero todo parecía estar en perfecto estado. Mientras Mark estaba enredado en su frustración e impotencia, un escalofrío recorrió su columna vertebral cuando escuchó un susurro proveniente de la espesa neblina. Giró la cabeza y pudo vislumbrar una figura sombría en la distancia. Era alta y esbelta, con extremidades alargadas y desproporcionadas. Parecía moverse de manera inhumana, con pasos lentos y torpes. La figura se acercaba cada vez más, emergiendo de la neblina como una pesadilla palpable. Tenía una piel pálida y desgarrada. Sus ojos brillaban con un brillo enfermizo en la oscuridad. Era un color rojo, tono sangre. El terror se apoderó de Mark y, desesperado, corrió hacia su camioneta. Cuando llegó, las luces del vehículo parpadearon y se encendieron de repente, iluminando la espantosa visión que se encontraba frente a él. La figura sombría estaba justo detrás de la camioneta. Mirándolo, con una sonrisa retorcida y siniestra, parecía desafiar a Mark, invitándolo a enfrentar su destino inevitable. Con un gran y último esfuerzo, Mark logró encender el motor de la camioneta y acelerar en medio de la neblina. La figura sombría trató de perseguirlo, pero se desvaneció en la oscuridad a medida que Mark se alejaba a toda velocidad. Tembloroso y en estado de shock, Mark finalmente encontró refugio en un pequeño pueblo cercano. Compartió su aterradora experiencia con los lugareños, pero muchos se mostraron reacios a hablar del tema. Algunos susurraron sobre una presencia maligna que acechaba los bosques de Alaska, atrapada en el mundo de los vivos y el de los muertos. Al parecer, Mark no había sido la primera víctima de esa carretera en Alaska. Si el video te gustó, te invito a darle like. Suscríbete si quieres ver más videos así. Recuerda, la vida es un sinfín de misterios por descubrir. Hasta la próxima.